diseñar una guía para la gestión de calidad referente a calidad natural que permita al Zoológico de Cali la estandarización de sus procesos y de de sus procesos de mantenimiento y realización de nuevos jardines que ornamentan sus exhibiciones y zonas eventos. Bueno, los objetivos específicos vamos a ir hablando de ellos, explicando cómo se realizaron y qué resultados obtuvimos. El primero fue explorar y documentar lo relacionado con el área de jardines que componen el Zoológico de Cali, teniendo en cuenta cómo realizan el proceso de ubicación, siempre manejo diario. Para eso obtuvimos la ayuda de la encargada de jardines, que fue la señora Olga Arboleda, y en su momento la encargada de la planeación, que fue la ingeniera Mónica Bernal. Por medio de charlas ellas nos estuvieron explicando cómo se relacionaba todo con la planeación y cómo se llevaba a cabo en el área de jardines. Empecemos describiendo el problema. El problema en el proyecto de grado 1 era la falta de documentación y protocolo. Realmente ese es el problema y ese sigue siendo el problema. Lo que pasa es que después de que se hizo un diagnóstico y se encargó para dimensionar ese problema, nos encontramos que había algo más grave que era un problema de sostenibilidad debido al incremento en la cantidad de jardines que puso en riesgo la calidad de prestación del servicio a los clientes del zoológico. El objetivo específico 2 dice realizar un diagnóstico de la situación actual teniendo en cuenta el concepto de gestión de la calidad en el manejo de los jardines del Zoológico de Cali, tanto en la zona de alimentación como en las exhibiciones. Yo voy a entrar a explicar por qué después de hacer el diagnóstico ese problema se convirtió en algo más complejo, se complementó, por decir cierto. Nosotros realizamos un mapa sistémico con los grupos de interés que eran directamente afectados con el macroproceso, por decirlo así, de la manutención de capital natural. Esto nos permitió diferenciar entre agentes internos y externos, además de evidenciar una falta de relaciones entre algunos grupos de interés que, bueno, más adelante llegó ya. Por ahora veamos los agentes internos y los externos. Se evaluaron aparte. Los internos se evaluaron en cuanto a capacidad para determinar cuál era el factor crítico que estaba debilitando esas prestaciones de servicio. Los colaboradores se evaluaron por observación, digamos así, y se determinó que no había problema con eso. Realmente la cantidad de colaboradores que existe está bien, ellos tienen mucho tiempo libre, lo que les falta es como organización en sus actividades. Herramientas tampoco, porque la que no tuvieran para hacer un proceso determinado se podía pedir y en menos de 30 minutos estaban en el zoológico. Los viveros tampoco, porque nosotros realizamos una simulación de esos viveros en Benzín con datos tentativos del director de los viveros principal, que es un señor que lleva ahí más de 20 años trabajando, entonces, pero como no existe nada escrito, los datos hay que sacarlos de entrevistas con el señor, y nos daba también que, pues, dando una proyección de crecimiento determinada en los jardines para que aumentara la demanda anualmente, nos daba que tenía capacidad hasta el 2030 y pico, 2035 los viveros para alimentar los jardines del zoológico. Entonces, realmente el problema que había con los factores internos es que no hay planeación, no hay organización y no hay nada escrito. Ahora, con los agentes externos sucede algo particular. Ese es el mapa sistémico. Estos son los grupos de interés que nosotros identificamos, y para explicarles con un evento puntual, por ejemplo la tala de un árbol que yo estuve documentando, la jefe Olga no tiene relación cuando hace ese tipo de actividades, modificación o creación de jardines, a grupos como, por ejemplo, la entidad CREA, el CITSO, el CAF, que son directos consumidores del capital natural, pero no tienen como esa opinión o intervención en un proceso tan delicado como este. Entonces, por ejemplo, tocó quitarle la luz a más de medio zoológico, pero no se le avisó a todos los afectados. Y, por ejemplo, las cafeterías las cafeterías no pudieron brindar Coca-Cola porque solamente las Coca-Colas que daban eran de dispensador. Ahora,
Con los habitantes esporádicos tampoco, se preguntó si había habitantes esporádicos en la zona, entonces además de que no delimitaban la zona, los clientes esporádicos pasaban directamente por la zona que se estaba afectando por la tala del árbol. Entonces, el objetivo específico 3, definir los criterios relevantes que deben estar incluidos en la guía existente, que se desarrollan para un buen manejo y funcionamiento de los procesos llevados a cabo. Involucra el capital natural que se utilizará en la elaboración y manutención tanto de futuros jardines como los ya existentes dentro del zoológico de Cali. Aquí vamos a explicar los criterios relevantes. De los agentes externos que se hizo mediante un QFD, que es la herramienta de la voz del cliente, la que le dice a uno como administrador de un proceso qué es lo que el cliente le está pidiendo y le permite a uno discriminar de esta forma los criterios. Bueno, el QFD lo obtuvimos por medio de 203 encuestas que se realizaron en el zoológico de Cali. Aquí se hicieron 6 preguntas relevantes. En las 5 primeras preguntas se definían por medio de una escala numérica, o sea que ellos escogían el nivel de satisfacción más alto, el nivel de insatisfacción más alto. Y la última pregunta fue abierta, con el fin de que los clientes pudieran expresar lo que ellos sentían en el momento de que hacían el recorrido o visitaban las exposiciones del capital natural. El QFD es una matriz donde metemos las necesidades, cómo las desarrollamos y con qué frecuencia se tienen que estar pasando. En ellas damos una especie de relaciones que van de la relación más importante, medianamente importante y una relación baja. El cuadro que vemos aquí nos muestra las relaciones más importantes y lo que el cliente de verdad ve o necesita para que le presten una buena atención en el servicio, en el recorrido, en el área de jardines. Vemos que en la importancia que tiene para el zoológico, las 4 primeras, el zoológico las cumpla de validad. O sea que para el zoológico, en este área de acá, mostramos que para él es alto lo que es la frescura, la vistosidad de las flores, la variedad y la decoración. Y la meta a la que deseamos llegar son los porcentajes que están en este lado y se ve que el zoológico lo cumple. Pero llegando, después de la frescura que dan los árboles y la decoración, a la limpieza y el cierre de las exhibiciones por la atención al cliente y el mal estado que pueda y la basura o la hojarasca que pueda presentar un accidente, vemos que el zoológico no lo tiene como tan en cuenta, o sea, ellos lo realizan y ellos hacen recorridos, hacen sus limpiezas, pero no tienen en cuenta la seguridad del cliente, delimitando el área como lo explicaba mi compañero, por si ocurre un accidente, un palo seco o pues cualquier cosa que pueda causar el accidente. Entonces, estos son los puntos más relevantes que nosotros tomamos para el desarrollo de la guía. Objetivo específico 4. Diseño de la guía para la gestión de calidad que permita al personal involucrado en el mantenimiento y elaboración de los jardines el conocimiento básico de estos procesos. ¿Cuáles fueron los pasos para crear esta guía? Primero, se estandarizaron los procesos que soportan esos criterios que nos arrojó la tabla QFD. Bueno, estandarizar. Entonces, el segundo, recomendaciones y propuestas de protocolos. Hicimos una investigación de este tipo de guías que se hacían para personas que se acomodaban al perfil de los colaboradores y el perfil que definimos con una encuesta para determinar cuál era la forma de más facilidad llegarle a los colaboradores y que ellos entiendan de la mejor manera, porque si tenemos en cuenta no son personas con grados técnicos ni universitarios. Entonces elaboramos unas recomendaciones propias y unos protocolos también los establecimos propios que a nuestro criterio eran convenientes para cómo se mueven esos procesos. Y el tercer paso ya fue el diseño y la definición de la guía propuesta. ¿Cuál es el contenido entonces de la guía? Tiene un protocolo sencillo en el que se establece el organigrama del macroproceso, es el dueño del proceso y los jefes inmediatos. Tiene este cuadrito que hay aquí de 5 actitudes que me parecieron muy importantes para que pudiera funcionar una guía como esta que deberían tener los colaboradores. Por ejemplo, ser servicial, comunicación, observación
y esto les ayuda a que tengan en cuenta ese tipo de cosas, porque por lo menos les da la iniciativa para que empiecen a pensar y a hacer este tipo de actitudes. Sin eso no funciona. El macroproceso está escrito también tal cual como funciona, lo copiamos, no lo modificamos para nada porque tiene lógica como funciona y funciona bien. Que es este que hay acá y está explicado, viene la guía por 3 pasos. Los procesos están estandarizados, entre comillas, o sea, no están estandarizados para que lo vea alguien con un nivel de ingeniería industrial, sino estandarizado. Entender como estándar es el modelo a seguir si a uno le dicen el proceso. Y unos formatos también que propusimos, 3 formatos para que hubiera una comunicación protocolaria entre las entidades. Ahora, esto es una lista de problemas generales que yo concluyo que se solucionan con la implementación de una guía como esta. Problemas que son típicos de una empresa que era pequeña y creció sin esa organización o sin esa creación de comunicación. Es que, por ejemplo, sin soporte de registro, protocolo de comunicación o documentación de procesos, usted no puede garantizar una mejora, ni siquiera el sostenimiento de sus niveles de calidad. El aprendizaje por prueba y error muchas veces puede salir más caro, la mayoría de veces sale más caro que invertir en la prevención. El análisis sistémico permite establecer y comunicar las debilidades y o causas de muchos de los problemas, como lo que hablaba con la tabla del árbol. Es una evidente falta de comunicación o relación entre esos grupos de interés. Los análisis de sostenibilidad son los únicos que dan una tranquilidad justificada sobre los procesos. Como recomendación es usar una guía como esta, elaborar un protocolo a seguir como este. Puede no ser esta guía, pero sí es bueno llevar un protocolo como este propuesto para evitar ese tipo de problemas. Sí, también una recomendación que se tiene en cuenta también para el psicológico es que dependiendo del perfil del usuario, las personas eran muy visuales, como lo decía el profesor. Entonces decidimos crear como una especie de gráfico donde ellos pudieran entender las relaciones, porque muchos no tienen problemas más sistémicos. Entonces pudimos crear como un gráfico que mostrara cuáles eran las relaciones que se tenía de capital natural con todas las áreas del sector. Esta pregunta es para Giovanna. Contanos cuál fue tu aporte en el proyecto, porque Juan Pablo dijo muchas veces yo, usted lo hizo todo. Sí. Yo concluyo que Juan Pablo lo hizo todo. Vos en qué le ayudaste, le trajiste Coca-Cola, sándwiches. Es que para es imposible. Qué pena, no. Vea, nosotros hicimos el QFD, ¿ya? El inicio del proyecto empezó realizando las entrevistas a las personas que estaban involucradas directamente en el área de jardines, que fue la señora Olga Correa, como lo expliqué, y la ingeniera Mónica Hernández. En las entrevistas ellas nos explicaban cómo realizaban la planeación. Resulta que en el zoológico ellos utilizan un programa que se llama Google Doc, que es gratuito y se encuentra en internet y se hace por medio de matrices. Cuando nosotros le fuimos a preguntar a la señora Olga Correa cómo ella hacía la planeación, ella nos decía que ella lo hacía en una hojita porque ella no sabía utilizar como el computador. Vení, pero yo lo que no entendí es cómo tu respuesta contesta mi pregunta. No, espérate. ¿Ya voy para allá? En la búsqueda de datos, pues los dos intervenimos ahí buscando los datos, hablando con los entes, con los que participaban en el proyecto, y realizamos, ahí fue donde yo entré a realizar el QFD, ¿ya? El QFD fue medir la voz del cliente para nuestra guía, porque no solamente era una guía para las personas que laboraban dentro del club, sino que ellos también pudieran permitir o por lo menos asegurar esa
meto en el cuento de contar las cosas que pasaron y digo yo, pero eso es Esa era la respuesta. No todo Que iba a conmigo. hablar y él se metió. No, pero esa era la respuesta. Hasta Claro, yo no estaba de que hubieras participado. Este man tiene una muletilla terrible donde Yo. sí, el ego, digo, una muletilla. Pregunta. Bueno, yo te pregunto a yo. Entonces, primera, ¿cuántas áreas tiene el zoológico de Cali? ¿Cuántas áreas te refieres a, perdón, se refiere a la división en, ¿Cuántas áreas tiene el zoológico de Cali? pues yo te diría, así como está planteada la pregunta, Yo te diría, sí, por eso dije de yo a yo. áreas ficticias que se han hecho a la cabeza los mismos colaboradores para decirle, por ejemplo, a la señora Olga, vamos a hacerle recogimiento de hojarasca a la zona 1, recogimiento. ¿Cuáles son las áreas? Bueno, entonces, ¿cuáles son las 5 áreas ficticias para ti? ¿Cuáles son esas 5 áreas ficticias? Las ficticias. Me estás diciendo que hay 5 áreas ficticias. Estoy utilizando tus palabras. Áreas significativas que ellos han dicho, bueno, hoy vamos a hacerle proceso de mantenimiento, que es recoger esa hojarasca, recortar pedazos de cosa seca, el área de felinos, por ejemplo, junto con la de... No, Juan Pablo. Zoológico de Cali está fundado desde 1971 y tiene 5 áreas específicas. ¿Y por qué hago la pregunta? Porque es que tú arrancaste diciendo, son entidades como el CREA, el CAF, no son entidades, son áreas. Esas son las áreas del Zoológico de Cali, ¿sí? Que hacen parte de la Fundación Zoológica de Cali. Son 5. Punto 1. Segunda pregunta. ¿A qué te refieres tú con clientes esporádicos o habitantes esporádicos? Ok. ¿Eso qué es? Establecimos esa diferenciación porque ellos como grupo de interés no tienen la misma influencia en el proceso escrito. Nosotros identificamos, por ejemplo, los clientes que les determinamos las doñas, que son unas ¿Las qué? señoras, las doñas. Así se refiere doña Olga a ellos. Las doñas son un grupo de personas, de señoras de edad, amigas de doña Olga, que van al zoológico pues, de una manera continua, y ella recibe retroalimentación para la creación de sus jardines y le pone mucha prioridad a los comentarios que hacen sus amigas. Están los clientes también contiguos del zoológico, que son los que pagan inscripción por ir a trotar al zoológico, por ejemplo, o los que ya están matriculados como los colegios que siempre llevan un grado a hacer. O los que van en pantaloneta en chanza. Y Bueno. lo esporádico es, como yo, por ejemplo. Pregunta, es pantaloneta y chanzas. Pregunta. Pero es que yo voy al tema de que es un cliente esporádico, es porque tú estabas diciendo que tú identificaste que los clientes esporádicos no tenían una protección cuando se hacían los cortes o demás cosas. Claro, ya te explico por qué. ¿Ya? O sea, a esos clientes esporádicos me refiero, no a las doñas. Listo. En la planeación, sale la planeación, le entregan a doña Olga la planeación y ya empieza a hacer su ilusión. La llaman, le dicen, doña Olga, hay un problema con un palo, se creció y está moviendo un cable de alta. Listo, entonces vamos a cortar ese palo. Cancele planeación, vámonos a hacer esa tarea de corrección de la situación peligrosa. Ella pregunta, ¿van colegios? No. ¿Van tal cosa? No. ¿Están las doñas, amigas mías? Tampoco. Entonces empieza a tratar. Ella no delimita el área, sino que por cuestiones de tiempo, y como ella es muy preocupada que la vayan a multar porque le quitó la energía al zoológico por mucho tiempo, se llevó muchos recursos, están impidiendo alguna otra actividad, entonces ella es muy extraña con eso, y entonces no toma en cuenta, por ejemplo, que ¿cuál es el área que acaba de quitar a la sala de agua? El CREA. Ella no le avisó, por ejemplo, al CREA, y el CREA se llegó sin luz y pum. La visitantes
esporádicos cuando yo estaba en la documentación estaban pasando por el lado de plena tala de árbol. O sea, lo que yo me refiero es que ya tomé en cuenta ciertos grupos de interés, pero no a todos los que se puedan ver afectados por esa actividad. Entonces, por eso planteé en el mapa, planteamos, perdón, en el mapa que no había esas relaciones. Y precisamente eso es lo que yo estaba buscando, estableciendo tareas, por ejemplo, en la actividad de tala de árboles, estableciendo que esa actividad se divide en unas tareas y en una de esas tareas está cuidar esos grupos de interés, tener en cuenta los grupos de interés, que no vaya a pasar eso, delimitar el área, todo ese tipo de cosas. Recomendaciones que nos ocurrieron a nosotros son muy lógicas porque todavía no manejan. Pero ustedes vieron el programa de planeación que tenía Mónica antes de irse, me imagino. Ahí estaba. Y si ustedes han visto, eso se acordona, se tienen los recursos, todo eso se hace, ¿no? ¿Ah? Esa guía está dirigida, o sea, yo veo esa guía. Yo le estoy antes preguntando. ¿Lo vio? ¿No lo vio? Los pájaros estudiando las escopetas, eso está muy bien. Yo le estoy preguntando, ¿vio la guía? Haz de cuenta que me pasaron un libro. Entonces, ¿cómo hacer esto? Listo. Pues yo lo veo si tengo el real interés o si tengo la capacidad de entenderlo. Pero si yo, por ejemplo, quiero cocinar, yo me compro el de Dummies. Y el más fácil, o el que tenga los más dibujos, más fácil. Yo no me quiero complicar con eso. Y es precisamente, por ejemplo, cuando se preguntaron por las actividades, uno espera que le pregunte uno a las actividades que le entretienen a un personaje estudiado. No sé, ir al cine clásico o leer un libro. Ellos me respondían ver novelas. Fresco, ya. Deja estar. Última pregunta, doctor López. ¿Cuánto cuesta el capital natural del parque? El análisis económico yo no lo hice. Sé que es relevante. No lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Ella no lo hizo, Pues claro, que era muy largo, es un trabajo de un año. No, profe, pero fuera de eso, o sea, nosotros... Bueno, dígame el resultado concreto de este trabajo. La guía, muéstrenle la guía. Así como dice Juan Pablo, para dummies, muéstrenle la guía para dummies. Es que buenísimo. Bueno, aquí está la guía de gestión de calidad. Nosotros organizamos, hicimos el protocolo, el organigrama de nuestro proceso de mantenimiento. Aquí ellos pueden ver las relaciones que se tienen. Este es el diagrama que yo les explicaba, que ellos no tenían como la, o sea, pueden que tengan la capacidad de entender el mapa sistema, pero hay palabras en donde ellos de pronto... Ok, ustedes están haciendo una guía de gestión de operación de piso. Entonces, por favor, ajusten el título del trabajo. Porque ustedes no están haciendo capital natural ahí. Sí, elaboración de una guía para la operación del piso, no sé. ¿Ya? Sí, es un piso de mantenimiento del área. Pero si yo leo un título de esos, por favor, póngalo. El título del trabajo. No, el del trabajo. ¿Ya? Y entonces yo lo primero que comienzo por preguntarle a ustedes, muéstrame qué midieron sobre capital natural. Y a partir de la medición que hicieron de capital natural, muéstrame cómo se gestiona el capital natural. Pero nosotros no medimos los costos, o sea, los costos hedónicos no los medimos. Por eso, es que eso es uno de los costos. Y por eso yo a usted le preguntaba ya sentado que usted escandalizaba y se aterraba todo. ¿Cuánto cuesta la sombra de este árbol donde estamos sentados aquí en el zoológico? Lo medimos por medio del proyecto. O sea, la pregunta abierta que nosotros dejamos en la entrevista que se realizaron a los clientes era ver cómo el cliente valoraba ese capital natural para él. Entonces ellos nos daban 5 tópicos, por lo menos la sombra fue algo que todos los clientes nos dijeron. Casi el 80% de los clientes nos dijeron que ellos iban al zoológico no solamente por los animales, sino que
Ustedes teniendo semejante insumo, ¿no lo valoraron? La sombra del árbol. No, voy a sombra. Porque eso tiene valoración. No, es Y que eso les es lo que no leí. faltó los 5 centavos para el peso. Yo tengo la información de todo y no la hago. Cogí lo más importante, que era determinar que sí, capital natural, todo el mundo lo reconoce. Por supuesto, nadie le llama capital natural, le llaman la sombra, o le llaman la frescura, o le llaman la belleza de las plantas que están allá, en fin, ¿ya? Pero lo están reconociendo. Entonces a ustedes les faltó esa transición de aterrizar eso en esos términos técnicos que necesitamos en este tipo de trabajo, ¿ya? Lo segundo, claro, yo les hago una pregunta muy concreta. ¿Cuánto vale capital natural? Es porque si uno se guía con una pregunta de ese tipo, todo lo que uno comienza a observar trata por lo menos de aterrizarlo en esos términos. Aunque yo sé que es muy difícil con esa pregunta, ¿cuánto vale una sombra? Porque esa es la pregunta que siempre han hecho en todos los libros, ¿ya? Lo más extraño del mundo es preguntar eso. Pero cuando uno se hace ese tipo de preguntas se convierten en directrices para uno poder aterrizar un trabajo, porque lo más difícil de este tema es precisamente eso, que quiere aterrizarlo. Última pregunta. ¿Para quién está hecha la guía? Para los trabajadores de mantenimiento. Acabas de decir que son para usuarios. No, profe, lo que nosotros queríamos con esta guía es que por lo menos los trabajadores del área de mantenimiento de jardines tuvieran en cuenta por lo menos las normas mínimas de seguridad para el cliente, por lo que se había presentado con lo de la tala de árboles. Entonces, Pero ¿es una guía de qué? es que mide 3 procesos: el mantenimiento de los jardines, la elaboración de nuevos jardines, la corrección de situaciones peligrosas y ¿Del capital natural? y la preservación del capital natural. Ahí está en uno de los procesos. Lo que nosotros queríamos hacer era por lo menos dejar plasmado todo el conocimiento que tenía doña Olga, porque es demasiado conocimiento que tiene ella. Y a veces el conocimiento, ella, pues en una situación particular y personal nos dijo que el día que ella faltara, igual todo eso podía caerse, porque pasó una vez una situación que ella se fue y cuando regresó el capital natural que ella había dejado no existía. Entonces lo que nosotros queríamos hacer era como dejar plasmado el conocimiento de doña Olga, todo lo que ella necesitaba, los trabajadores que la habían elegido, cómo delimitar bien los procesos que ellos hacían, cuáles eran las actividades primordiales, cómo no dejar pasar eso. Y la planeación, lo que nosotros queríamos era que todo el zoológico por lo menos se diera cuenta de la planeación que ellos tenían, programada para el área de mantenimiento y todos los procesos que ellos tienen. Porque es que doña Olga lo hace en un papelito y eso después desaparece, porque igual el ingeniero Carlos Arias, él le revisa y le dice, sí, lo puedes hacer, pero si se presenta una situación peligrosa, todo vuelve y queda como... No, eso es claro, hermano. Eso es clarísimo. Téngalo por seguro que eso sucede en el mundo. Sino que vuelve y juega. Cuando uno habla de capital natural y más todavía en un zoológico, uno tiene que introducir realmente términos con respecto a capital natural. Y dentro de lo que ustedes han mostrado de pronto el documento, pueda que lo tengan. Pero lo que mostraron ahí no es evidencia. Y más todavía si dicen que es una guía de capital natural, de gestión para capital natural. Ustedes me están dando la respuesta, usted también me la dio. Es una guía, pero de procesos, ¿en torno a qué? En torno al mantenimiento de jardines, viveros y otros con respecto a las zonas verdes del zoológico. Mi Olga lleva trabajando más de 15 años en el zoológico y ella se va, se pierde el conocimiento y eso es claro, ¿sí? Pero el título no va acorde de pronto con lo que ustedes están mostrando, porque cuando nosotros hablamos de capital natural desde el punto de vista biológico, yo estoy diciendo es cuánto vale una planta para qué y con qué fin, ¿sí? Una sola planta, una sola especie. Entonces ese es... Muchas gracias. Gracias. Ricardo.